Buenos días, nosotros seguimos aquí celebrando con nuestros equipos, nuestro canal, cumpliendo 12 años. Y para iniciar los juegos, hoy vamos a conversar con Mauricio Soudre, y él es presidente provincial de la ANEF. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días a todos. Mauricio, hartos sonaba en este tiempo la ANEF, han habido bastantes negociaciones. ¿Cómo ha ido ese proceso? Bueno, nosotros iniciamos un proceso ya casi hace un mes y finalmente finalizó la semana pasada con un escuálido reajuste, hay que decirlo, respecto de las proyecciones que tenían los funcionarios públicos, básicamente reunidos en la mesa del sector público que agrupaba 15 organizaciones mayores de asociaciones de base agrupadas en la mesa del sector público. En este orden de cosas, año a año se ha producido básicamente una negociación que parte con un pedimento conforme a los índices macroeconómicos del país, y básicamente este año fue un año bastante accidentado en términos económicos, pero la ANEF y así la Central Unitaria de Trabajadores, como los gremios de la salud, las municipalidades y todos agrupados en esta mesa del sector público solicitaron un guarismo de un 8%. A partir de ahí comenzaron las negociaciones hace más o menos un mes, ¿no? Y finalmente el gobierno inicia con una oferta de un 3,5, situación que no satisface no le gusta a nadie. Y básicamente las tratativas estuvieron en casi 2 semanas. Hay bastantes cuentas que pasar en términos de acción sindical, toda vez que estos tipos de negociaciones necesitan de un mayor incremento en la actividad sindical para poder empoderar mucho más a nuestros dirigentes nacionales. Esta negociación terminó ahora el viernes. Claro, claramente estuvimos en paro el día miércoles y jueves básicamente finalizó el paro con la tramitación en su última fase constitucional del proyecto de ley de reajuste, donde se otorgó un 4,1% de reajuste general como guarismo para el alcance general para todos los funcionarios públicos y de un 9% en una cifra incrementada para aquellos sueldos más bajos de la línea de corte, más o menos de 600.000 pesos, de los estamentos auxiliares administrativos, básicamente. También otro de los problemas o de los puntos que estábamos tratando era también poder tener la posibilidad de esta famosa asignación zonal, principalmente porque nosotros estamos más lejos del centro de Santiago, del país. Bueno, claramente, históricamente ha sido una propuesta y un requerimiento de la ANEF regional de Tarapacá, de la ANEF de Iquique, de Arica y Paranacota, de Coyhaique y de todas aquellas zonas extremas que están alejadas, como usted bien dice, del centro del país. Evidentemente esto no prosperó. Nosotros tenemos básicamente 2 instancias en eso. Una es el bono de asignación de zona, que es un guarismo que también se calcula en base a una alicuota que se establece fija, y otro es el cálculo de la asignación de zona, que es uno donde nosotros basamos particularmente el requerimiento en este año, donde hay inequidades que son evidentes, donde, por ejemplo, hoy por hoy las Fuerzas Armadas se calcula en base al total haberes de su liquidación y nosotros, el resto de los funcionarios públicos, respecto de la base imponible. Claro, porque ahí es donde también está el asunto. O sea, ustedes reciben una asignación que es totalmente diferente a la que reciben las Fuerzas Armadas. Exacto, hay un diferenciado ahí que se produce por la base de cálculo y evidentemente en la zona extrema, particularmente en Iquique, en Antofagasta, donde los arriendos, y hemos reiterado, superan el índice promedio nacional, evidentemente no deben haber diferencias en términos de algunos servicios públicos. También está el Poder Judicial, por otra parte, que también tiene ese cálculo. Fueron luchas que ganaron, particularmente el Poder Judicial, muy respetable, pero creo que llegó la hora de equiparar la cancha. Nosotros hemos salido a manifestarnos básicamente con la herramienta de movilización sindical que tienen los trabajadores, que es la movilización social y pública, pero lamentablemente esto no ha prosperado este año y nosotros a través de la mesa de Tarapacá, la mesa del sector público de Iquique y básicamente la ANEF, hemos pedido esto insistentemente a nuestro nivel nacional y así hicimos llegar un requerimiento escrito. Sabíamos que ustedes estaban pidiendo un 8% de reajuste, bajaron a un 6, como a 8 si no me equivoco,
Pero también ustedes estaban conscientes de la realidad país que hoy se vive, donde las condiciones económicas no son tan buenas, donde no ha habido un mayor crecimiento del país. Claramente, siempre se parte esto en unas tratativas, ¿no? Esto es una negociación que, si bien es cierto, no es reglada, esperamos que sea arreglada en el futuro próximo, porque la negociación colectiva para las organizaciones públicas debe existir en términos más formales. Tenemos por una parte algún sector que dice que sí, efectivamente necesitamos una negociación reglada, y otro sector señala que no, efectivamente vamos a esperar a que el movimiento social de esta negociación, pero en definitiva tenemos que establecer parámetros que son mayores, de más largo plazo. Entendemos algún sector de dirigentes que está negociando año a año en los mismos términos, no establece una equidad también para la comunidad, para la sociedad plena, porque evidentemente los índices del país macroeconómico, particularmente el IPC, la inflación, sube año a año y este año no fue exento. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos una proyección medida octubre de un 4% de IPC, ¿no? Y tuvimos un reajuste de un 4,1%, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y de los trabajadores en general se incrementó un 0,1%. Sí, y bueno, también hace pocos días hubo una controversia bastante grande con un periodista, ¿cierto?, con Ramón Ulloa, quien a través de un estudio que se realizó en Caples, de la Universidad Católica, develó que en el fondo las diferencias que habían de los sueldos entre el sistema público y el privado eran enormes. Y hubo bastantes críticas, salió también la presidenta de la CUT a hablar sobre eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es tan así? Bueno, hay mucho mito en esto, ¿no? Ahí hay que empezar a desmitificar un poco las cosas. Creemos que la administración pública tiene dos grandes categorías de funcionarios: el funcionario de la alta dirección pública o el tercer nivel jerárquico, y el funcionario de la planta o el funcionario de la contrata o el funcionario incluso en honorario, la secretaria, el administrativo, el fiscalizador. Aquellos que agrupan a las organizaciones sindicales, donde evidentemente las brechas son enormes. Puede haber un sueldo de 5 millones de pesos de un alto director público. Pero lo que, si bien el estudio mantenía una base de un 6% de los encuestados, claramente eran más altos los sueldos en el sistema público que en el privado. Bueno, siento que ustedes siempre dicen que efectivamente los sueldos en el sistema público son muy menores, son muy malos, son muy bajos. Es por eso, es que hay una distorsión básicamente en el cálculo. O sea, cuando ingresamos a todos en una misma canasta a los altos directivos públicos y tercer nivel jerárquico respecto de los funcionarios de la planta, evidentemente hay una distorsión que no puede ser medible. Nosotros tenemos un claro caso, como por ejemplo lo que pasó con los colegas o las colegas del registro civil, donde mostraron unos sueldos millonarios, y yo personalmente participé en cada una de las movilizaciones, estuve al lado de ellas, y donde eso es totalmente irreal, donde efectivamente hay cálculos trimestrales o bonos trimestrales donde todo el mundo gana, sector privado y sector público, premios o por cumplimiento de metas de gestión. Y eso evidentemente no es un promedio mensual, es un promedio semestral. Por lo tanto, ahí hay diferencias, pero yo te vuelvo a insistir, aquí en la administración pública hay que distinguir, y la distinción es básicamente sueldos que son evidentemente abultados, que son sueldos de la alta dirección pública. Pero, por ejemplo, en una empresa privada no hay tantos bonos como sí, por ejemplo, en el sistema público. O sea, sí, efectivamente hay una diferencia. Claro, los bonos por una parte al final de la negociación. Por ejemplo, si vamos a esta negociación particularmente, el bono de término de conflicto que existió el año pasado fue de 125.000 pesos. Y básicamente la línea de corte sobre 800.000 pesos. Hoy redujeron eso a 70.000 pesos para los sueldos más bajos y no hay más. Entonces la brecha se está cortando. Yo lo que me refiero es básicamente que el poder adquisitivo en Chile se ha perdido un poco, producto básicamente de los índices macroeconómicos, y efectivamente lo que nosotros reclamamos y lo que nosotros señalamos es que estos costos no los deben pagar los trabajadores públicos o privados. Aquí los trabajadores tienen que dar más que dar el impulso comercial a básicamente la canasta de bienes o los cálculos de la canasta de bienes. Efectivamente es el Estado el que tiene que comenzar a
a dejar los subsidios, por ejemplo, a dejar algún tipo de subsidios. Todos hemos visto lo que ha pasado con las papeleras, ¿no? Donde se subsidia básicamente un poquito la celulosa, ¿no? Y particularmente ahí pasamos al papel higiénico y encontramos una colusión tremenda. Entonces, cuando nadie habla de aquello, de los subsidios que da el Estado al empresariado, por una parte, encontramos que aquel sueldo de trabajador, aquel bonito de 70.000 pesos, es ínfimo respecto a las grandes sumas que se entregan a los grandes empresarios para efectivamente producir sus bienes y sus servicios, pero también coludirse con el mercado. Ahora, ¿qué es lo que viene en el fondo para la gente que no conocemos mucho cómo funcionan este tipo de negociaciones? ¿Qué es lo que viene en cuanto a cuándo van a ver ustedes incrementados este aumento del 4,1% que ya se negoció? ¿Para cuándo van a ser efectivos? ¿Cómo se hace efectivo? Bueno, todos los cálculos que son las líneas de corte básicamente de los sueldos de los funcionarios son a noviembre, ¿no? En noviembre se hacen los cálculos y las líneas de corte, y eso efectivamente se incrementa en el mes de diciembre. Pero para nosotros, para que la opinión pública también tenga la tranquilidad, el guarismo o básicamente el incremento del sueldo no es lo mayor que nos mueve y que nos tiene en una suerte de organización unificada con todas las organizaciones públicas, el sector público. También tenemos que hay una gran lucha y que es una gran pelea nuestra, que es la estabilidad laboral, ¿no? Donde encontramos a funcionarios a contrata y funcionarios honorarios que siguen y permanecen en esa condición en el servicio público por 20, 25 años. Entonces es una batalla que también hemos ingresado en esta negociación, y básicamente hemos tenido un avance, si bien es cierto, sustancial, podría decirlo yo, respecto de otros gobiernos, porque se han incrementado por una parte las plantas, pero por otra parte siguen y se insisten también en las desvinculaciones. Me refiero a las desvinculaciones con los despidos, ¿no? Para no decirle despidos, porque en la administración pública utilizamos esta jerga un poco estilizada, pero en el fondo son despidos. Y los despidos de la administración pública no tienen derecho a indemnización. El funcionario a contrata, el funcionario honorario, aquel que ni siquiera tiene previsión social, aquel que efectivamente para cubrir su traslado desde un lugar hasta otro punto tiene que comprarse o pagarse su seguro de vida o su póliza de seguro individual, porque ni siquiera la ley del contrato social, la ley 16744 de hace muchos años, que protege a todos los trabajadores, tampoco los protege. Entonces nos encontramos en esta época de la sociedad con contratos por obra, contratos como quien contrata para hacer una obra de arte. Ese es el funcionario honorario, y nosotros en ese sentido hemos puesto mucho énfasis, particularmente con la autoridad, con el gobierno central, en destrabar un poco estas negociaciones para que estas formas de contratación, que son básicamente formas que están fuera de todo estatuto internacional incluso, terminen. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado conversando con nosotros y por habernos aclarado un poquito cómo funcionó en realidad esta negociación que tuvieron los empleados fiscales. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Iquique al Día.